Álvaro del Portillo nace en Madrid, España, un 11 de marzo de 1914. Él fue hijo de una mexicana llamada Clementina Díez de Sollano. Su padre fue un español llamado Ramón del Portillo y Prado. Él fue el tercero de 8 hijos. Ahora nos dirigimos a la institución religiosa Hijas de Santa María del Corazón de Jesús, quien nos va a recibir la hermana María Goretti. Ella ha conocido personalmente a Álvaro del Portillo. Vamos. Terminamos para una entrevista sobre Álvaro del Portillo. Sí, que llamó por mi casa. Viniendo de visita. Estamos en un traje de trabajo con el actual padre, don Javier Echevarría, va todos los años a la comunidad nuestra de la audiencia. Nos encontramos en la institución religiosa Hijas de Santa María del Corazón de Jesús. A mi costado nos encontramos con la hermana María Goretti, que ha conocido a Álvaro del Portillo. ¿Nos puede contar cómo ha sido su experiencia al haberlo conocido? Le he conocido a través de nuestra fundadora, la Madre María de Jesús Velarde, que ella le trató mucho personalmente. Él fue su gran consejero y su director espiritual y sobre todo su consejero muchos años, durante 9 años, y por lo que ella nos contaba, pues ya le teníamos mucho cariño, mucha simpatía, y tuve la suerte de verle, me parece que fue el año 86, en Madrid, en la casa central nuestra, que él hizo una visita acompañado de don Javier y otros sacerdotes de la obra a nuestra casa central, y estuvieron varias horas allí. Hicimos un recorrido bonito, hicimos una pequeña reunión con él en un patio que tiene la casa muy grande, éramos muchas hermanas y fue muy bonito. Pero después, me parece que fue el año 92, no recuerdo bien si fue ese año, yo estuve en Roma un mes por un capítulo general que hizo la congregación, y entonces él nos dio unas audiencias a varias hermanas porque él quería hablar con nuestra madre, la Madre María de Jesús, y yo fui 5 veces acompañándola y tuve la alegría de poder verle y comprobar que era una persona muy inteligente, muy sencilla, muy piadosa y que nos trataba con mucho cariño. ¿Qué nos puede comentar sobre la relación que tuvo con José María Escrivá? Bueno, yo sé lo que se ha dicho de él, que lo creo firmemente, que fue fidelísimo a todas las enseñanzas de San José María y que fue un fiel instrumento para seguir la obra cuando San José María falleció, que durante su vida le ayudó muchísimo, sobre todo que le fue muy fiel. 2 palabras que puedan caracterizar a don Álvaro del Portillo. Bueno, pues yo diría que era muy humilde y muy sabio, y una más, que era muy amable, muy cordial. Hermana, ¿qué nos puede contar sobre el milagro que ha hecho que lo beatifiquen a don Álvaro del Portillo? Bueno, yo te puedo decir lo que sé por las noticias que se dan de don Álvaro del Portillo, que primeramente la Iglesia le ha reconocido como venerable por sus virtudes y que ahora, después de haber hecho un milagro, le van a beatificar.
Don Álvaro del Portillo en el año 2003 curó a un niño chileno que nació con una enfermedad muy seria y que los papás acudieron su mamá sobre todo, acudió al venerable don Álvaro del Portillo pidiéndole la curación de su hijo. Pero esto, médicamente hablando, mejor nos lo explicaría el doctor Edgar Farfán, que está aquí con nosotras, y que él nos puede decir en qué consistió ese milagro. Sí, nosotros tenemos conocimiento del niño José Ignacio, un niño que nació el 10 de julio del 2003 en Chile. Este niño nació con un problema congénito. Él nació con un defecto en la pared abdominal. Su pared abdominal no se cerró adecuadamente, lo que hizo que los intestinos protruyeran por la pared abdominal. Este problema se llama onfalocele. También hay que tener en cuenta que el niño José Ignacio nació prematuro, nació con bajo peso, 1,750 kg, que eso médicamente dificulta más el manejo tanto posoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio. Al niño José Ignacio se le operó, pero en plena operación hubieron problemas, la temperatura empezó a bajar, la saturación empezó a descender, que obligó a que los médicos tengan que terminar de manera urgente esta operación. Sabemos también que es aquí donde la madre se aferra más a la oración en una estampita de don Álvaro del Portillo y los resultados empezaron a mejorar. Usted, madre, nos puede informar más de esta evolución favorable del niño José Ignacio cuando la enfermera, sin encontrar una explicación científica, nota que el niño José Ignacio empieza a mejorar y atribuyen este acto, esta acción, este hecho a un milagro de don Álvaro del Portillo. Para esto la Iglesia tiene que asegurarse y tiene que haber una investigación, tienen los médicos que declarar que realmente el estado del niño era gravísimo y no había humanamente nada que hacer, y que ha sido una intervención del cielo por medio de don Álvaro del Portillo. Esto se estudia, se investiga, se aprueba y por ese motivo el milagro se considera apto para la beatificación. Por lo menos es lo que yo sé así. ¿Algo más que nos desea agregar sobre don Álvaro del Portillo? Bueno, yo recuerdo que cuando le conocí en España primero, así en grupo grande, pues me pareció una persona muy agradable, muy sencilla, repito, y muy buena. Pero después, cuando fuimos a Roma y íbamos las 5 veces que salimos del capítulo para hablar con él y para que nos recibió ahí en la casa de Roma, pues pude comprobar que era una persona, además humanamente hablando, muy afable y muy cariñosa, y nos trataba a nosotras pues con mucha sencillez. Nosotros llevábamos capas largas porque hacía mucho frío en Roma en aquellos meses, y entonces el primer día que llegamos nos recogió las capas una señorita que atendía en la recepción, pero otros días, si la señorita no daba abasto porque éramos varias, él mismo nos recibía las capas y las recogía con mucha sencillez. Y después, una cosa que me llamó mucho la atención, yo ya sabía que él era muy inteligente, pero fuimos en grupo y nos preguntó a cada una de dónde éramos, y a los otros días volvimos, pues a los 10 días, a los 15 días volvimos a saludarle y a estar con él. Y entonces, cuando nos veía, por lo menos a mí me dijo: ¿cómo estás, leonesa? Y yo soy de una región de España que se llama León, y me hizo mucha gracia. Ya todas sabía de dónde éramos y cómo nos llamábamos todas. Bueno, pero aparte de eso, yo sé lo bueno que era, y como obispo, lo reconocido que era en Roma, la confianza que le tenía el Papa Juan Pablo II y muchos obispos y muchas jerarquías de la Iglesia, y que él, aparte de su santidad, pues era una persona muy generosa, muy amable y muy disponible para ayudar a los demás. Agradecemos a la institución religiosa Santa María del Corazón de Jesús, quien nos ha abierto las puertas
Muchas gracias. Hoy es un día muy especial, ya que hemos conocido más sobre el milagro de don Álvaro del Portillo, hablando con la hermana María Goretti, quien ha conocido personalmente a don Álvaro. También damos gracias al doctor Farfán, quien nos ha ilustrado sobre esta enfermedad que sufrió este niño, que por la intersección de don Álvaro del Portillo, este niño se ha curado. Después de cursar el bachillerato en el Colegio El Pilar, Madrid, ingresó en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en el que terminó sus estudios en 1941. A la vez, estudió Filosofía y Letras y se doctoró en 1944. En 1935 se incorporó al Opus Dei, instituto de la Iglesia Católica, que había sido fundada 7 años antes por San José María Escrivá de Balaguer. Desarrolló una amplia labor de evangelización entre sus compañeros de estudio y trabajo, y desde 1939 realizó numerosos viajes apostólicos por diferentes ciudades de España. El 25 de junio de 1944 fue ordenado sacerdote, y en 1946 se trasladó a Roma, pocos meses antes de que fijara allí su residencia San José María, con el que convivió también en los años siguientes. Tras su muerte, en 1994, miles de personas han testimoniado por escrito su recuerdo del Monseñor Álvaro del Portillo. Su bondad, el calor de su sonrisa, su humildad, su audacia sobrenatural, la paz interior que su palabra les comunicaba.